Bien, buenas tardes con todos. Damos inicio a la audiencia de continuación del juicio en la causa 493-2018, incidente 73, audiencia programada para el día de hoy, 4 de octubre del año 2023. Dirige la presente audiencia en contra de las romanas de condición de juez del primer juzgado penal unipersonal de Huancavelica. Para continuar con el juicio seguido contra Antonio Taipechoque y otros por la presunta comisión del delito de colusión simple en agravio del Estado Gobierno Regional de Huancavelica. La audiencia está siendo registrada en el aplicativo Google Meet. Vamos a pasar a acreditar a los intervinientes por el Ministerio Público. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes. De igual manera, buenas tardes también con los colegas abogados y los demás presentes en esta sala virtual. Por el Ministerio Público, Gary Justino Zavala Guzmán, fiscal adjunto provincial del segundo despacho de esta Fiscalía Especializada, y con los demás datos ya consignados en sesión anterior. Muchas gracias, doctor. Bien, correcto. Abogado del actor civil, adelante. Señor magistrado, muy buenas tardes. Asimismo, con el señor fiscal de trabajos presentes, el abogado Alfredo Hilario Morán, representando a la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Huancavelica, con los mismos datos indicados en sesiones anteriores, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. A ver, el abogado y el César Sumarita, adelante. Con los presentes, muy buenas tardes. Continuando con la defensa técnica de Juan Caballero Pantoja, el abogado Jean César Sumareta Segura, con los demás datos ya señalados en instalación del presente juicio oral. Muchas gracias, señores. Bien, el señor abogado Cirilo Aranda Mesa, adelante. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a todas las partes procesales. Esta oportunidad, el abogado Cirilo Aranda Mesa, con número de colegiatura 256 del Ilustre Colegiado de Huancavelica. Continuando la defensa, señor magistrado, de William Pérez Ulcaray. Muchas gracias. Bien, correcto. Doctor Ángel Guinta, adelante. Buenas tardes, señor magistrado. De igual manera, con los demás sujetos procesales conectados en la presente audiencia, quien hace uso de la palabra es el abogado Ángel Guinta Cotaquipe, con los datos ya consignados en sesiones precedentes, por la defensa del procesado ciudadano Alfonso Encinas Bustamante. Acreditado, señor magistrado. Bien, correcto. El doctor Caleb Salomé, adelante. Buenas tardes, señor magistrado, y a los presentes en esta audiencia virtual. Con la defensa técnica, el abogado Caleb Feliz Salomé Gallardo, abogado defensor de Pedro Cabello Zorrilla, cuyos demás datos ya se encuentran registrados en la autorización. Gracias. Bien, el doctor Giancarlo Elizarbe, adelante. Muy amable, señor magistrado, con salud de la tarde a las partes concurrentes. Abogado Giancarlo Elizarbe Ayuque, continuando la defensa técnica de los ciudadanos Taipechoque Antonio, Mancha Caso Freddy y Héctor Zárate Palomino, con los datos ya obrantes en las audiencias anteriores. Muy amable, señor magistrado. Muy bien, doctor. El señor Antonio Taipechoque, nos indica nada más si están presentes, por favor. Presente, señor Muy bien. magistrado, Antonio Taipechoque. Correcto. Freddy Mancha Caso. Héctor Zárate Palomino. Presente, señor magistrado. Bien. Juan Francisco Caballero Pantoja. Juan Francisco Caballero. William Pérez Ulcaray. Presente, señor magistrado. Bien, correcto. Alfonso Encinas. Presente, señor magistrado. Correcto. El señor Pedro Cabezas. Presente, señor magistrado. Correcto. Bien, los inasistentes en todo caso son representados por sus respectivos abogados defensores. El señor especialista informe si hay algún escrito pendiente por resolver. Buenas noches, magistrado. Así como los pasos sociales que están en la pantalla virtual, para dar cuenta, magistrado, que los están electrónicos escritos, no hay ingresos escritos, señor magistrado. Bien, correcto. Bien, vamos a continuar con la segunda de este juicio oral. Esta es la realización de piezas documentales. Vamos a hacer el uso de la palabra al señor fiscal para que continúe con la realización de los mismos. Adelante, doctor. Correcto, señor magistrado. Nos quedamos, o por lo menos terminamos hasta la prueba 24. Señor juez, una cuestión previa. No se le escucha tan bien al Ministerio Público en la oralización. No sé si puede subsanar eso. Gracias. Doctor Gary, pese lo más que pueda, por favor, el micrófono.
Levante, por favor, el volumen. A ver, ¿se me escucha ahora, doctor? Sí, mejor, adelante. Ya, mejor, mejor. Está la Gracias. documental 24 que se había leído. Sí. Pedimos, nos quedamos en la 23 entonces, ¿no? Para hacer la 24. No, la 24 es la que se ha dado lectura según el acta, doctor. Ya, sí, pues, ya, entonces pasamos a la 25. Así es, doctor. Ya, señor magistrado, pedimos que se incorpore como prueba número 25 el memorando 558-2017/Gov/Huancavelica/GRDS del 10 de abril del 2017. Este es un documento, señor magistrado, que suscribe el señor gerente de Desarrollo Regional, Encinas Bustamante, dirigido a Juan Francisco Caballero Pantoja, donde le comunica a efectos de que haga entrega de cargo a su jefe inmediato. Sin embargo, su mérito probatorio, señor magistrado, de este documental, por un lado, vincula a las dos partes en el desarrollo de esta, o por los hechos en materia de esta imputación fiscal, además de que aun cuando se le dispuso que el 10 de abril haga entrega de cargo el señor Caballero Pantoja, él ha seguido o continuado laborando como tal en este proyecto, señor magistrado. Y en eso radica su mérito probatorio, señor juez. ¿Cuántas pruebas, señor magistrado? ¿Uno por uno o avanzo lo que usted disponga, doctor? A ver. Hasta la documental 29, doctor. Correcto, señor magistrado. Entonces pedimos que se incorpore como prueba número 26, que consiste en el informe técnico 010-2014/GOV/Huancavelica/GRPP-YAT/CSGPEL/CAFC. Su mérito probatorio, ese es un documento, señor magistrado, suscrito por el señor Condori Moyeguara, subgerente de programaciones e inversiones, y otro profesional más, donde su mérito probatorio, señor juez, consiste en lo siguiente. En primer lugar, se trata con este informe hacer conocer de un proyecto de magnitud de 8.800.000 soles, señor juez. Y dada la magnitud de este proyecto, la parte que corresponde a los hechos en materia de investigación es respecto al segundo equipamiento relacionado a la implementación de las unidades motocars. Y conforme se puede verificar, señor magistrado, aquí se explica claramente la necesidad real del problema de la población existente para este proyecto, por ende, a las motocars. Y se describe en las páginas 2 y siguientes los lugares beneficiarios de estos 170 unidades motocars. Consecuentemente, implica de que este proyecto ya data desde el año 2014 inclusive. Es decir, ya se tenía conocimiento como entidad del 13 de febrero de 2014 y había una necesidad a futuro para concretar no solamente con lo demás, sino también con el tema de las unidades motocar, señor magistrado. Y en eso radica su mérito probatorio, que era de conocimiento previo de las autoridades que han tomado parte en este proyecto, entre ellos la Gerencia de Desarrollo Social. Pedimos que se incorpore, señor juez, la prueba número 27, que es el escrito por Bertín Eugenio Rodríguez Díaz. Él es el representante de la empresa Camax EASY Trading, que se consorcia y forman la empresa Camax, Consorcio Camax. Este escrito, señor magistrado, tiene por fecha 28 de junio de 2018, presentado a este despacho fiscal. Y aquí expresamente reafirma lo que él ha sido examinado, de que no ha suscrito contrato alguno con el investigado Pedro Cabeza Zorrilla durante los años 2015 y 2016. Además, da cuenta, señor magistrado, el reporte respecto al abono que por parte del señor Pedro Cabeza Zorrilla se ha venido realizando y dice claramente en el 3.A, 3.B. 3.A
se ha iniciado, dice, para la adquisición de 170 motocars en el mes de octubre de 2016. ¿Y cuándo se lanza el proceso de licitación pública? En diciembre de 2016. Es decir, ya se avisoraba de que él iba a participar en un proceso que recién se iba a convocar con 170 máquinas, señor magistrado. ¿Qué más? Nos dice, señor magistrado, que el primer depósito fue el 3 de noviembre de 2016, que correspondía a $49,000. Al cambio de esa fecha, monto superior a los 200,000 soles. Y su mérito probatorio, señor magistrado, es que estos hechos o esta documental confirma plenamente de que ya se venía gestionando, tramitando por parte del señor Cabeza Zorrilla la adquisición de las motocars, aun cuando no ha sido convocada ni la primera licitación pública, ni en la adjudicación simplificada que fue en el mes de abril del año 2017. De ahí que pedimos que se incorpore como tal, señor juez, toda vez de que además esta incorporación de mercaderías que ya se venía gestionando, según la Declaración Única de Aduanas, tenía, o en todo caso, tenía un trámite legal a través de la aduana correspondiente, señor juez. Pedimos asimismo que se incorpore como prueba número 28 el oficio 327-2018 GOV-RE Huancavelica /hora raya OGRH del 2 de julio de 2018. Este es un documento, señor magistrado, que adjunta información relevante para los hechos porque vincula funcionalmente. Primero, se adjunta la Resolución Ejecutiva Regional 321 del 2016, GOV-RE Huancavelica, Presidencia Regional del 27 de junio del 2016, por la cual, señor juez, se designa al magíster Alfredo Encinas Bustamante en el cargo de confianza de gerente regional de desarrollo social del gobierno regional. Por un lado es esto, y por otro lado, se adjunta también la Resolución Ejecutiva Regional 094 del 2018, /GOV-RE Huancavelica, /PR del 4 de abril del 2018, donde se da por concluida la designación de Alfonso Encinas Bustamante en el cargo de confianza de gerente de desarrollo social. Con esto, señor magistrado, acreditamos el vínculo funcional antes, es decir, de junio de 2016, 6 meses antes de la licitación pública y hasta un año posterior a la adjudicación simplificada que fue el 2017. Es decir, se deja sin efecto su designación y su mérito probatorio es que lo vincula funcionalmente a los extremos en materia de imputación. Y por último, señor magistrado, en todo caso, pedimos que se incorpore como prueba número 29. Es una carta de fecha 10 de julio de 2018 que emite Scotiabank, donde indica, entre otra información, adjunta certificado de depósito negociable por el monto de la emisión de la carta fianza y otras informaciones propias de esta carta fianza. En esta carta fianza, su mérito probatorio es que avala el trámite propio de una contratación con el Estado a la empresa Inversiones e Importaciones PR Motors SRL, en este caso representado por el señor Pedro Cabeza Zorrilla. En esta prueba 29, asimismo, señor magistrado, se ha incorporado informaciones y entre ellas vamos a dar lectura, señor juez. Por un lado, se adjunta el contrato de consorcio suscrito entre la empresa, o en todo caso, suscrito entre el señor Bertín Eugenio Rodríguez Díaz, de empresa Camax EASI, asimismo también Alejandro Omar Serna Bravo, y también el señor Pedro Cabeza Zorrías, como representante de inversiones e importaciones PR Motors SRL. Y en este documento consorcio que tiene por fecha 21 de abril del 2017, asume la representación legal el señor Pedro Cabeza Zorrilla.
¿Y qué dice expresamente el señor magistrado en la cláusula octava? Cláusula octava, el grado de aportes o en todo caso de participación. 1% para Cama Kiasi, Braga, SRL, 1%, y el 98% de participación que cada uno va a obtener como utilidades es para inversiones e importaciones PR Motors SRL. Consecuentemente, señor magistrado, el quien más iba a obtener utilidades por su participación en este consorcio es el acusado Pedro Cabeza Zorrilla. Y como tal, responsable como gerente general del consorcio o representante legal del consorcio para que pudiera haber incorporado información, sea cierto o falso, y todos los trámites derivados del consorcio que recae en Pedro Cabeza Zorrilla según la norma de contrataciones. Y aquí expresamente se destaca como facultades la representación comercial, judicial y administrativa del consorcio. Ejercerá tanto en el fuero privativo o fuero ordinario con capacidad para conciliar y someter a arbitraje. Además, utiliza el sello correspondiente del consorcio para los fines de la contabilidad, que puede también celebrar, ejecutar cualquier tipo de contratos y actos relacionados a la ejecución del contrato. Y asimismo, como ítem B de esta prueba 29, señor magistrado, se adjunta también la carta fianza que garantiza al consorcio CAMAX Perú para los fines de la contratación pública por parte del gobierno regional de Huancavelica, hasta por el monto de 157.930 soles, es decir, el 10% del monto total que corresponde al valor de las 170 motocars materia de contratación con el Estado. Y esta carta fianza, señor magistrado, permite avalar para los trámites correspondientes. Y en ello radica su mérito probatorio, señor magistrado. Muchas gracias, doctor. Bien, actor civil, se le corre el traslado. Sin observaciones, señor magistrado. Bien, doctor Sumaeta, adelante. Muchas gracias, señor juez. Bien, sobre la copia federativa del memorándum número 558-2017 y demás siglas, en realidad no entendemos el valor probatorio que habla el representante del Ministerio Público, porque es un memorándum en el cual solamente se ordena que se haga la entrega de cargo. La entrega de cargo es un acto administrativo que tiene sus propias reglas. En ese sentido, eso no podría aprobar absolutamente nada. Ahora, si el Ministerio Público dice que con esto lo que va a aprobar es que después de haberse sido cesado en ese cargo, el patrocinado ha seguido desarrollando, desplegando funciones, no lo demuestra esto. Esto lo único que demuestra es que después de cesado, lo que le pide Alfonso Encinas Bustamante es la entrega de cargo. Eso no demuestra absolutamente nada. Tendría que ser un documento que ha sido firmado, suscrito por él, en ejercicio del cargo que dice el Ministerio Público, pero lo que dice en todo caso es absurdo y no tiene cómo probar. Es subjetivo, señor juez. Bien. Ahora, sobre el original del informe técnico 10-2014, este documento no vincula a mi patrocinado. El escrito de Berti Eugenio Rodríguez Díaz y otros sobre este tema de la Declaración Única de Aduanas tampoco vincula a mi patrocinado. El original del oficio 327-2018, emitido por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, en el cual envía los documentos de las resoluciones ejecutivas, que designa a Alfonso Encinas, que luego eso tampoco vincula a mi patrocinado. Y finalmente el original de la carta 10 de julio del 2018, emitido por Scotiabank, tampoco vincula a mi patrocinado, pues son documentos que mi patrocinado efectivamente no revisa, no es parte de sus funciones. Muchas gracias, señor juez. Bien, doctor, correcto. Bien, doctor Cirilo Aranda, adelante. Señor magistrado, esta parte, todos los documentales, en este caso realizado por el señor representante del Ministerio Público, no vinculan con la imputación que se le hace a mi patrocinado, y por lo demás son meramente documentos de meramente actuaciones administrativas, ¿no? Es todo. Bien, correcto. Doctor Ángel Guillinta, adelante. Gracias. Sobre la prueba 25, realizada por el Ministerio Público respecto al memorándum 558-2017, suscrito por mi patrocinado Encinas Bustamante, es un acto propio de sus funciones y no tiene ninguna vinculación con
hechos materia del presente juzgamiento. Es decir, es un acto sin repercusión penal. Del mismo modo, la prueba asignada con el numeral 28, que es respecto a un oficio 327, emitido por la Oficina de Gestión de Recursos, adjuntando la resolución ejecutiva regional de su designación de mí, patrocinado como gerente de desarrollo social. En este aspecto tampoco acredita los hechos materia presente de juzgamiento, solamente acredita su designación y en efecto ocupó ese cargo, pero de ahí a que sea responsable de los hechos hay mucha distancia. Gracias. Bien, doctor Elizarbe, adelante. Muy amable, señor magistrado. Señor juez, respecto a la prueba número 25, debo precisar lo siguiente. En primer orden, no vincula a mi patrocinado y con la precisión expresa que este documento acreditaría, señor magistrado, el no entrega de cargo, distinto al ejercicio o a la continuidad de un ejercicio de una función pública, lo cual confunde el fiscal. Respecto a la prueba número 26, esto es original del informe técnico 10-2014, de fecha 13 de febrero del 2014. El señor fiscal hace referencia de que este proyecto venía por un valor de 8.800.716. Señor magistrado, claro es que en este proceso estamos en juzgamiento sobre la adjudicación, pero por el monto, es decir, por el segundo componente. Más específico, señor magistrado, esto es por el monto de 1.579.300. Entonces, señor magistrado, debemos hacer también precisión. Este informe técnico 10-2014 incluso es del año, en la gestión anterior del señor Maciste Díaz Abad, que nada tendría y en absoluto vincularía, en este caso, a los, por lo menos a los funcionarios a quien hago la defensa técnica, en absoluto. La prueba número 27, señor magistrado, esto es escrito del señor Bertin Eugenio Rodríguez Díaz, respecto a la declaración única de aduanas, señor juez, esto tampoco en absoluto vincula a mis patrocinados a quien hago la defensa técnica, señor magistrado, toda vez de que entre particulares, entre privados, en su mundo de libertad de contratación, tienen derecho a realizar sus contratos que ellos consideren en el marco y en el marco contractual que ellos consideran necesario. Por lo que tampoco, señor magistrado, vincularía a mis patrocinados en su condición de miembros del comité de selección. Respecto a la prueba número 28, esto es oficio número 327-2018, debo precisar también que esta prueba en absoluto, señor magistrado, vincula a mis patrocinados en tanto y cuanto esta prueba únicamente acreditaría, señor magistrado, la condición, ¿no? En este caso, tanto del señor Encinas Bustamante y así como también del señor, en conclusión, del señor Alfonso Encinas Bustamante. En ese sentido nos pronunciamos, señor magistrado. Ahora, respecto o con relación a la prueba 29, señor juez, carta de fecha 10 de julio del 2018, emitido por Escocia, Perú, Agencia Huancayo. Esto es referido a la carta fianza, señor magistrado. En primer lugar, nos remitimos al contenido del mismo, precisando, señor magistrado, esta prueba tampoco en absoluto, señor magistrado, vincularía a mis patrocinados en el objeto materia de imputación. En ese sentido, se pronuncia la defensa técnica, señor juez. Gracias. Doctor Calef, adelante.
Bien, señor juez. En cuanto a la documental número punto 25, respecto a la memorándum número 558-2017, en concreto, señor magistrado, quiero señalar que a mi patrocinado Pedro Cabeza Zorrilla no lo vincula esta documental en absoluto. Ahora, lo siguiente, el punto 26, respecto al informe técnico número 10-014, de fecha 13 de febrero de 2014. Esta documental, señor magistrado, por el principio de comunidad de la prueba hago amigo también, para el extremo y la imputación que se está juzgando por el delito de documento privado falso, en cuanto a ese documento. O sea, quiero hacer entender, señor magistrado, de que justamente en esta documental se señala la viabilidad de un proyecto que venía con un presupuesto de 8 millones y tantos, ¿no? Y el cual se ha ejecutado en un primer momento en una licitación pública número 032 de 2016, posteriormente, ¿no? En la adjudicación simplificada, luego de haberse declarado desierta, en la adjudicación simplificada número 7-2017. La parte del aporte probatorio, señor magistrado, es que el delito medio que se haya cometido en esto es los delitos de falsificación de documentos, sea 1, 2 o 5, 10 o 20, ha tenido una sola finalidad. Entonces, este documento justamente justifica eso, ¿no? De que el aporte de que justifica que estaba destinado a un solo proceso, un solo proyecto de viabilidad, y luego a la adjudicación simplificada número 7 de 2017, que es materia de imputación de los hechos en este proceso. Ahora, respecto al numeral punto 27, numeral punto 27, respecto al escrito presentado por Bertín Eugenio Rodríguez Díaz, presenta un documento y otros declaración única de DUA, etcétera, respecto a la compra de 170 motocar. Señor magistrado, en este tema, el Ministerio Público ha señalado, en este punto, de que mi patrocinado habría, pues, estado adquiriendo ya previamente 170 motos según el aporte que supuestamente, el documento no dice eso, los documentos son concretos que ha venido adquiriendo motos, ¿no? Motos mediante aduanas, declaración de aduanas, ¿no? Pero nosotros sabemos que el documento, esta información por el principio de publicidad, se puede tener N motivos, N razones para poder hacer las compras, no necesariamente específicamente, como señala el Ministerio Público, para proveer al gobierno regional. Otro, respecto al punto número 28, este documento no lo vincula en absoluto, todo lo que está relacionado a un tema de relación laboral de funcionarios de la municipalidad, del gobierno regional, ¿no? Respecto al señor Alfonso Encinas Bustamante, como gerente regional de desarrollo. Respecto al número 29, al punto 29, al contrato de consorcial notarial que se ha realizado entre las empresas, representantes de las empresas, ¿no? Representación comercial, ¿no? Y las cartas fianza que habría presentado. Señor magistrado, en principio lo que yo quiero hacer mención, el aporte probatorio para esta parte de esta documental sería de que existe la libertad de contratación, en la libertad, en los contratos que uno pueda realizar el libre albedrío de los porcentajes que uno puede ganar, sea 1, sea 2, de acuerdo al acuerdo que uno pueda tener, de acuerdo a los aportes que uno puede. Y esto no está limitado, no es ilegal en ninguna parte de la norma. Entonces, este documento es una formalidad que se ha cumplido en concreto para poder cumplir las formalidades ante el gobierno regional. Eso es todo, señor magistrado, lo que acontece. Muy bien, correcto. Bien, se habrá realizado hasta la documental 29, de acuerdo a la lista que figura en el auto de enjuiciamiento del
Bien, la judicatura tiene audiencia a partir de las 18:30 con el juzgado penal colegiado, los suscritos jueces, director de debates, en el cual también está participando uno de los letrados que está en esta diligencia. Vamos a apertura en todo caso un plazo para reprogramar la audiencia, un horario más extenso, para avanzar con la mayor parte de las documentales que están pendientes de oralizar. Entonces la audiencia sería, a ver, el día 13 de octubre, 2:15 de la tarde, 13 de octubre, 2:15 de la tarde. ¿Alguna observación del señor fiscal? Conforme, señor magistrado. Actor civil, Conforme, señor magistrado. doctor Sumaeta, Conforme, señor juez. doctor Caleb, Conforme, doctor. doctor Elizarbe, Conforme, doctor. doctor Cirilo Aranda. Doctor, 2:15, ¿no, doctor? Sí, 2:15, 13 de octubre. Conforme por lo demás, señor magistrado. Gracias. Doctor Ángel Guillinta. Conforme, magistrado. Bien, dictamos la resolución subsiguiente, como académica 4 de octubre del año 2023, autoristas seguidos y considerando, continuando con la secuencia de juicio oral, estamos en la etapa de lectura de piezas documentales, sin embargo, por la carrera que tiene este juzgado, y también por el hecho de conformar al juzgado penal colegiado, el tiempo resulta insuficiente para continuar con esta sesión de juicio, por lo que debe reprogramarse la audiencia para el día 13 de octubre del año en curso, 2 de la tarde con 15 minutos, audiencia que se llevará a cabo las audiencias de este juzgado detrás del aplicativo Google Meets. Se va a habilitar un horario de promedio de 2 horas para avanzar con la lectura de las piezas. Bien, subsisten los apercibimientos ya que se han decretado anteriormente respecto a la asistencia obligatoria de las partes procesales. Por intermedio de la defensa técnica de los acusados, se deben comunicar a sus patrocinados que deben conectarse a esta diligencia. ¿Alguna observación del señor fiscal para culminar esta audiencia? No, ninguna, señor magistrado. Conforme. Abogado del actor civil. Bien. Doctor Caleb. Bien. Doctor Elizarbe. Bien, doctor Sumaeta, doctor Ángel Guillinta. Ninguna, señor juez. Muy bien. Conforme. Ninguna, señor magistrado, conforme. Bien, quedan entonces notificados como resueltos, siendo las 6 de la tarde con 26 minutos. Damos por culminada la diligencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Permiso con todos. Gracias, doctor.